tuvimos que suspender las clases los días viernes más que todo, es que estamos haciendo esta clase de hoy día. Eh, bueno, como yo le había comentado a su representante de curso, yo el día de ayer tuve una reunión con, para poder programar las clases prácticas, las prácticas como tal que se van a realizar en los diferentes centros deportivos. Y bueno, mi preocupación principal es que todos estén totalmente capacitados para poder realizar las prácticas, ¿no? Entonces, yo voy a calificar mucho, no voy a tomar como asistencia esta clase, porque es una clase extraacadémica, no está en el horario establecido de clases, pero sí lo voy a tomar bueno, una muestra de su interés también por la materia, y solamente las personas que realmente estén interesadas en realizar las prácticas se les va a tomar en cuenta en el trabajo de campo como tal. Entonces, por eso es el motivo que, bueno, se está realizando los días, bueno, este fin de semana y el subsiguiente sábado también, por favor. Eso primeramente. Después, también quería informarles sobre, ya se quedaron los horarios sobre las prácticas que se van a realizar. Primeramente vamos a iniciar con la escuela de fútbol y ya tenemos los días establecidos. La siguiente semana vamos a tener una reunión con nuestros docentes asistenciales que van a ser parte de la parte práctica de la materia, que nos van a, bueno, que ustedes les van a también capacitar y enseñar en el trabajo de campo, ¿no? Entonces, se va a tener una reunión introductoria, ¿no? Sobre cómo va a ser el manejo de la parte práctica y de qué manera nosotros, ¿no? Como universidades que vamos a apoyar bueno, a los diferentes equipos de fútbol, ¿no? Tanto de la selección de futsal de mujeres y también como los bueno, del primer plantel y de plantel de reserva de los diferentes clubes deportivos, ¿no? Del Always Ready, del Tigre y diferentes dependiendo de cómo nos vamos a ir organizando las semanas de prácticas. Ya, entonces, la reunión técnica que se va a tener con los docentes asistenciales se va a realizar la siguiente semana. De igual manera, se va a tener que realizar en la tarde porque es el único horario de disponibilidad que tienen los docentes para poder realizar la charla. Así que eso, vamos a, terminando la clase de hoy día, coordinar un horario establecido. No va a durar mucho tiempo la charla, solamente va a ser pautas introductorias de lo que vamos a necesitar para nuestro trabajo de campo. Entonces, eso vamos a hacerlo al finalizar la clase. ¿Ya, chicos? Bueno, un minutito, voy a compartir la pantalla para poder terminar el tema que estábamos avanzando de nutrición en natación.
Un minutito, por favor, chicos. Estoy teniendo problemas para poder abrir el documento, por favor. Bueno, pueden ver mi pantalla, ¿no? Chicos, ¿hay alguien ahí? Sí, Lice, se ve. Ya, bueno, bueno, nos quedamos en la parte de requerimiento calórico en la natación, ¿verdad? ¿Recuerdan más o menos lo que hemos avanzado en la anterior clase? Nos quedamos por, a ver, acá, ya, muy bien. Bueno, como les estaba comentando, estábamos hablando la importancia que tiene lo que es el almacenamiento de glucógeno muscular para poder bueno, que va relacionado también con el consumo máximo de oxígeno, ¿no? Y esto va a depender mucho también de la intensidad del ejercicio como tal, ¿no? Habíamos hablado de que la natación es un deporte que demanda bastante esfuerzo, ¿no? Por lo cual el requerimiento calórico se ve aumentado incluso hasta 4 veces más del requerimiento normal de una persona, ¿no? Entonces, como se pueden fijar en la imagen, se encuentra tres curvas, ¿no? Que ustedes pueden ver a diferentes tipos de consumo máximo de oxígeno, al 30%, al 60% y al 75%, ¿no? Y de qué manera, mientras más alta sea la intensidad del ejercicio, más rápido va a ser la depresión del glucógeno muscular que se tiene en los músculos, ¿no? Como se pueden dar cuenta, 75% llega a descender, ¿no? Incluso hasta 50 milimol kilogramos watt, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan tener una relación de cómo va directamente relacionado lo que es el almacenamiento de glucógeno muscular con el consumo máximo de oxígeno. Aquí vamos a empezar a hablar sobre debería ser la alimentación de un nadador, ¿no? Tomando en cuenta los macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas,
Como se pueden fijar en la primera tabla, tenemos los porcentajes de nutrientes que, bueno, los carbohidratos está yendo de un 70 a un 75% del consumo calórico diario, ¿no? Se pueden dar cuenta que es un poco más elevado todavía que en los deportes de resistencia, ¿no? También tenemos las grasas en un 10 a un 15% del consumo calórico diario y de las proteínas en un 15 a 20% del consumo calórico diario, ¿no? Entonces, si se pueden dar cuenta, la molécula calórica, pues, bueno, ustedes han estado viendo seguramente cuando han hecho la resolución del caso que les dejé como tarea, cómo va a variar realmente tanto los porcentajes, ¿no? Y también los gramos de cada uno de los nutrientes. Muchas de las personas me preguntaban, ¿no? Si realmente la cantidad de grasas era la adecuada para una dieta de 6.500 kilocalorías. A algunos les salía bastante alto, otros también, bueno, pudieron entregarme con un balance un poquito más equilibrado, ¿no? Pero sí, en todos los casos estoy casi segura de que han debido ver que los gramos de grasa, carbohidratos y proteínas obviamente son bastante elevados para poder cubrir el requerimiento calórico total, ¿no? Esto va a variar bastante dependiendo de la edad también del nadador, ¿no? Si estamos hablando de un nadador que es joven o que es un nadador que es, bueno, ya adulto, adulto mayor, o también podemos encontrarnos con niños, ¿no? La natación es un deporte, bueno, que casi, sí, se podría decir de que pueden practicar desde, no, desde los 2, 3 años de edad hasta los 70, 75 tranquilamente, si es que no hay ningún tipo de discapacidad motora, ¿no? Entonces, es un deporte que abarca bastante, ¿no? Todas las edades. Bueno, se han realizado bastantes estudios para poder identificar cuál es el requerimiento calórico de un nadador, ¿no? Como les había ido comentando, es un deporte que realmente se ha hecho bastante estudio científico para poder tener un mejor tratamiento nutricional, ¿no? Aquí tenemos unas tablas que se han hecho investigaciones, ¿no? Bracancho de 1999, que ha hecho esta tabla de recomendaciones para nadadores juveniles, ¿no? En los hombres de 12 años, necesidades calóricas diarias va de 3.600 a 4.000 calorías, de 13 a 14 va de 4.800 a 5.000, de 15 a 18 va de 5.000 a 6.000 calorías diarias, de los 18 a los 25 años va de 5.000 a 6.000 también. No, en las mujeres las necesidades calóricas diarias, bueno, son casi similares a las de un hombre, ¿no? Pero sí, de 12 años, por ejemplo, tenemos de 3.500 a 4.000, similar a la de un hombre, ¿no? De 13 a 14 tenemos de 4.000 a 4.500 y de 15 a más de 4.100 a 4.800 kilocalorías, ¿no? Entonces, estas son tablas de recomendaciones generales, no estamos hablando de una disciplina en específico, como estábamos mencionando anteriormente, que obviamente cada subdisciplina de la natación tiene su grado de complejidad y también el grado de intensidad del ejercicio como tal, ¿no? Es muy diferente que estemos hablando de un estilo mariposa, un crawl, un libre, ¿no? Que obviamente la demanda del esfuerzo físico va a variar, ¿no? Estas tablas que ustedes están viendo son tablas de recomendación generales, indistintamente si estamos hablando de cualquiera de las subdisciplinas que ya les acabo de mencionar. Se han hecho bastantes investigaciones en cuanto a la natación, como les estaba comentando. Específicamente, como en la primera clase estábamos hablando sobre la historia de la natación, hay bastantes personas, ¿no? Que han hecho investigaciones a como lo pueden ver en la derecha, a Michael Phelps, que es nadador ícono de este deporte, que realmente ha hecho un cambio en el deporte, ¿no? Y mm, bueno, muchas personas han tratado de investigar el por qué esta persona, este atleta, ha llegado a tener tan excepcionales resultados como deportista, ¿no? ¿Cuál ha sido la diferencia de él con el mundo, ¿no? Porque hasta ahora no hay una persona que
pueda realizar lo que él ha realizado siendo atleta, ¿no? Actualmente retirado, en el 2016 fue su último Juego Olímpico en Río de Janeiro, Brasil, pero bueno, actualmente se encuentra dirigiendo bastantes proyectos deportivos en el área de la natación, en bastantes proyectos en la salud mental en los deportistas, ¿no? Entonces es una persona que sí realmente ha hecho bastante cambio en el deporte. Se le ha investigado bastante el saber por qué esta persona ha mejorado tanto, ¿no? Y va mucho relacionado con su metabolismo, ¿no? También la tolerancia al ácido láctico, su umbral anaeróbico también, ¿no? Que se ha visto que tiene bastante diferencia a comparación con los otros. Más adelante les voy a mostrar cuál es su alimentación que ese deportista ha llegado a tener, ¿no? Eh, Él, por ejemplo, llega a cubrir bueno, cuando era atleta de alto rendimiento en competición, de 10.000 a 12.000 kilocalorías diario, ¿no? Entonces, más o menos les voy a dar un ejemplo de cómo es la alimentación que este deportista llega a tener. En su desayuno, como se pueden fijar, con lechuga, cebollas, mayonesa, 3 panqueques con pedazo de chocolate, una tortilla con 5 huevos, 3 tostadas cubiertas en azúcar y un tazón de avena de maíz y 2 tazas de café, ¿no? Entonces, imagínense consumir todo eso, ¿no? Obviamente, su vaciamiento gástrico, eh, y bueno, la cantidad de alimento que él está consumiendo, una persona natural, ¿no? Como cualquiera, él no lo podría llegar a consumir y tener una digestión tan rápida, ¿no? Pero es lo que él necesitaba consumir para poder cubrir sus calorías diarias. Almorzaba medio kilo de pasta, ¿no? Enriquecida con 2 sándwiches de jamón y queso, en pan blanco, con mayonesa, y para tomar algunas bebidas energéticas, ¿no? En la cena también comía otro kilo de pasta, bueno, a veces con salsas, ¿no? También una pizza grande y también bebidas energéticas. Entonces, imagínense la cantidad de comida que él comía, ¿no? Más o menos esta es la cantidad de comida que él llegaba a comer en un día, ¿no? Si se pueden dar cuenta, es bastante volumen de obviamente, si es que una persona no está habituada a este tipo de alimentación, no se puede consumir, ¿no? Por eso es muy importante también tomar en cuenta si es que el deportista realmente puede consumir la cantidad de calorías mediante alimentos o directamente, si es que ya no, pues empieza a utilizarse la vía de la suplementación en ese caso, ¿no? Pero bueno, Michael Phelps consumía esta cantidad de comida y bueno, la suplementación siempre iba en segundo plano, ¿no? Entonces siempre tenemos que tratar de, nosotros como nutricionistas, tratar de cubrir la mayor cantidad de macronutrientes provenientes de la alimentación y no así de la suplementación, ¿no? Entonces, eso es un punto que ustedes tienen que tomar en cuenta para al momento de realizar la planificación y estrategias nutricionales en sus deportistas, ¿no? Entonces, imagínense, él llega a cubrir unas 10.000 a 12.000 kilocalorías consumiendo toda esa cantidad de alimentos, ¿no? Él mide 1,93 metros, ¿no? Casi 2 metros, pesa 88 kilos y, bueno, en ese tiempo, en 2016, estaba con 27 años de edad, ¿no? Entonces, si ustedes pueden fijarse también en la imagen de él, pues por todo lo que él consume, no es una persona que tiene un porcentaje de grasa alto. Es más, su porcentaje de grasa llega a ser solamente el 4% del, de la, de la composición corporal, ¿no? Entonces, imagínense, consumir toda la cantidad de alimentos que consume es más o menos unas 10.000, 12.000 calorías que él las llega a consumir durante un día de entrenamiento, ¿no? Entonces, él consume tanto las grasas, proteínas y carbohidratos casi en su totalidad y también su absorción es casi el 100%, ¿no? Tiene también algunas características de un biotipo diferente a la de un nadador habitual, ¿no? Como pueden darse cuenta, sus manos son mucho más grandes que una persona normal, ¿no? La cual los utiliza como unos remos.
También su envergadura de brazada, ¿no? Es realizando una evaluación con brazos abiertos, alcanza hasta 208 centímetros, no más de lo que le corresponde a su altura que él tiene. Entonces, ese es un dato muy importante, ¿no? Que los brazos son una de las herramientas más esenciales para un nadador, ¿no? Entonces, en este caso, él lo tiene más desarrollado. El torso también es desproporcionadamente más largo que las piernas, ¿no? Las piernas son más cortas, lo cual reduce la resistencia al agua y ayuda también a lo que es la propulsión. Esto en la parte biomecánica, ¿no? Y también de la física en el, del movimiento durante una competencia de natación, ¿no? O en un entrenamiento. Y los pies también, sus pies son bastante grandes, que los utiliza como aletas, ¿no? Al momento de nadar. Y también se puede ver que tiene una gran cantidad de masa muscular. En esta foto pueden fijarse cómo está el torso, ¿no? Del atleta los miembros inferiores, ¿no? Que es más corto que el miembro superior, ¿no? El torso superior. Entonces se pueden dar cuenta, ¿no? Que realmente es una persona súper dotada, ¿no? Que ha nacido ya predispuesto genéticamente a ser una persona prácticamente tan destacada en este deporte, ¿no? Ya por el mismo biotipo de composición que él tiene. Su metabolismo llega a consumir las 10.000 kilocalorías diarias. Imagínense, eso es casi inalcanzable, por casi ningún deportista puede llegar a consumir esa cantidad y consumir también esa misma cantidad, ¿no? Entonces, es increíble, este hombre realmente es una persona increíble. Y ustedes se van a topar con muchos casos así especiales, ¿no? En deportistas que como nutricionistas, que nos encargamos también de la parte de la evaluación del composición corporal, obviamente hablando de deportistas, utilizando más que todo el método antropométrico para realizar las evaluaciones, ustedes ahí van a poder identificar y analizar también cuáles son las diferencias entre los diferentes tipos de deportes, ¿no? Por ejemplo, en los deportes de remo, ¿no? Los atletas tienen de igual manera como en los nadadores los brazos mucho más largos, que de una persona que, bueno, por ejemplo, practica un deporte que se utiliza más las piernas, como puede ser la carrera, ¿no? Los corredores, que en ese caso ellos tienen al contrario el torso inferior mucho más desarrollado que el superior, ¿no? Entonces cada deporte predispone también a cambios, ¿no? Ustedes también han debido averiguar, han debido ver también, ¿no? Cómo las diferencias de los atletas se pueden ver solamente incluso a una simple vista, ¿no? Entonces, ustedes como antropometristas ya van a poder identificar y analizar si realmente una persona es apta para un tipo de deporte o no, ¿no? Simplemente con una evaluación de composición corporal ustedes podrían incluso identificar en realidad para poder conducir, especialmente en la etapa del deporte formativo, en la primera etapa de la vida, ¿no? Que es hasta los 10 años, 12 años, en la etapa de la niñez, se realizan evaluaciones a los niños para poder ver, ¿no? En qué deporte este niño podría realmente destacar o podría tener un gran rendimiento deportivo solamente por el biotipo y composición corporal que tiene, ¿no? Entonces, eso ustedes con la práctica, cuando ustedes vayan a hacer un trabajo de campo y ahora en las prácticas que vamos a poder realizar, van a poder identificar las diferencias que se tienen, ¿no? En cuanto a un nadador, un futbolista, un ciclista, un gimnasta, un corredor, ¿no? Cada uno tiene un tipo de cuerpo diferente, ¿no? Entonces ustedes van a poder también identificarlo. Bueno, en cuanto al manejo nutricional, es bastante importante tomarlo en cuenta que el éxito o el fracaso de una competición de natación depende en gran medida de la capacidad muscular para generar energía necesaria y así alcanzar la meta fijada lo más rápido posible, ¿no? Entonces esto es muy importante.
El rendimiento deportivo y la recuperación son influenciadas positiva y directamente por una óptima nutrición. Entonces, nosotros tenemos un papel fundamental, ¿no? Para poder, bueno, en cuanto al rendimiento deportivo del deportista. Entonces, eso es muy importante que ustedes también lo tengan en mente, ¿no? Bueno, las necesidades de energía, macronutrientes deben ser cubiertos durante periodos de entrenamiento y de alta intensidad y o de larga duración, ¿no? Inde- Esto va a depender mucho también de la planificación de los entrenamientos. Como les había dicho, hay diferentes tipos de planificaciones, las planificaciones anuales que se van planificando acorde a las competencias que este deportista va a tener en ciertas etapas del año y también las etapas generales en las cuales el deportista no va a competir, ¿no? Y se va a encontrar más que todo en una etapa de preparación general, ¿no? Por eso se le llama una etapa general. O tal vez si está en una etapa de postcompetición, precompetición, ¿no? Eh, el, tipo de, el tipo de actividad que el deportista esté realizando va, va muy de la mano de para que nosotros podamos hacer una adecuada intervención nutricional acorde a la etapa de entrenamiento que se encuentre, ¿no? Para, en el caso, por ejemplo, de que estemos hablando de una etapa general de entrenamiento, lo importante en este caso es mantener la masa corporal, ¿no? La composición corporal adecuada para que este deportista esté rindiendo en su 100% todo el tiempo, ¿no? Disponer los niveles adecuados de reservas de glucógeno, esto mediante la represión de las reservas de glucógeno mediante la alimentación rica en hidratos de carbono, ¿no? Calorías y alimentos de alto índice glucémico. También es importante proveer las cantidades adecuadas de proteínas para reparar y construir los tejidos. Bueno, existe una tabla de recomendaciones de los macronutrientes, de carbohidratos, proteínas y lípidos que se ha establecido ya en 2009. Los carbohidratos están en un 6 a 10 gramos por kilogramo de peso día, ¿no? ¿Habían ustedes teniendo algún tipo de problema en cuanto a la utilización de la molécula calórica mediante los porcentajes o también por kilogramo de peso? En ambos casos yo les había respondido que pueden utilizar el uno o el otro, ¿no? En este caso, como se pueden dar cuenta, las proteínas están un poco más elevadas que en los deportes de resistencia como el maratón, ¿no? Aquí puedo utilizar de 1.2 a 1.7 gramos por kilogramo de peso día. Obviamente esto va a ir relacionado mucho a la etapa de en qué etapa de entrenamiento me encuentro, ¿no? Los lípidos de un 20 a un 35% total de la energía requerida, ¿no? O ingerida. Igual en un porcentaje un poco más alto que lo que habíamos visto en el deporte de la maratón. Ya lo habíamos visto esto, los porcentajes de los carbohidratos, proteínas y grasas. Ahora, más o menos para que ustedes tengan una idea de cómo es el entrenamiento de un nadador, ¿no? Los entrenamientos son de largas distancias, es de largo tiempo, ¿no? Entonces, más o menos está oscilando entre las 2 horas y media, más o menos, que ellos entrenan por entrenamiento, ¿no? Entonces, puede estar entrenando hasta 5 horas día, ¿no? Esto hay que tomar mucho en cuenta en la etapa de la adolescencia, ¿no? Sabiendo que los adolescentes todavía, bueno, ya se encuentran en la última etapa del crecimiento como tal y desarrollo, ¿no? Entonces tenemos que también agregar, ¿no? A su gasto energético, bueno, en el gasto energético que necesita como nadador, también agregarlo para el crecimiento y desarrollo que ellos están teniendo, ¿no? Por eso han podido ver en tablas anteriores el requerimiento de un adolescente de 12, 13 años está casi como 4.000 kilocalorías, ¿no? Y si ustedes pueden comparar con una tabla, bueno, de recomendaciones generales, ¿cuál es el requerimiento normal que una persona tiene? A ver, bueno, esta es una pregunta para el curso. Eh, ¿Alguien me podría responder más o menos por la edad cuántas calorías está recomendado para una persona de 12 años?
1400, Liz. Mara, creo 1400. Ya. Sí, bueno, va a ir más o menos 1400, 1500, ¿no? Entonces, es casi 4 veces más, ¿no? 3 veces y un poco más del requerimiento calórico que necesita un adolescente nadador, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? La cantidad de comida que deberían comer estas personas, ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta el reparto de las comidas, ¿ya? Esto va a tener, hay que tomarlo en cuenta mucho en si es que estamos hablando de las comidas antes de entrenar o después de entrenar. Lo vamos a ver más a detalle más adelante, ¿ya? Y también sobre la hidratación. La hidratación, bueno, es un poquito distinta a la de un corredor porque cuando una persona, las que han podido tener la oportunidad de poder nadar en alguna piscina o en algún lugar, han podido darse cuenta de que el requerimiento de agua, nuestro cuerpo no pide tanta agua como cuando estamos realizando una actividad corriendo o caminando. Entonces, ellos no tienen tanta la sensación de sed que deberían, no va relacionado tanto la sensación de sed al grado de hidratación que tenga esta persona. Esto también lo habíamos visto en, por ejemplo, en los deportistas que se están adaptando a, a lugares que son en bastante altitud, como por ejemplo La Paz. Habíamos dicho de que en el proceso de adaptación los atletas llegan a tener una deshidratación incluso hasta severa porque no llegan a tener esa sensación de sed, ¿no? Entonces, de esta misma manera, estos deportistas igual tienen este problema, ¿no? Entonces, no llegan a tener sed, pero eso no quiere decir que no estén deshidratados, ¿no? La alimentación de un nadador antes de una competencia, por ese motivo es importante tomar en cuenta el líquido, ¿no? Tiene que proveer bastante líquido para poder mantener un estado de hidratación adecuado. 4 horas antes incluir alimentos de alto contenido de hidratos de carbono para mantener la glucosa sanguínea, entre 4 a 5 gramos por kilogramo de peso que va a ir consumiendo 4 horas antes de una competición, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos ponemos por poner un caso de una persona que está pesando 50 kilos, digamos, si tendríamos que identificar cuántos gramos de kilogramo peso consumiría, ¿cuántos serían, chicos? ¿Alguien que me pueda responder? Si estamos hablando de una persona que pesa 50 kilos. 250. Ya, sí, así es, 250 gramos. Gracias. Y eso en alimentos, ¿qué alimentos me podrían llegar a aportar esa cantidad de gramos en una sola comida? Por ejemplo, digamos, 30 gramos de carbohidratos es un pan, más o menos, ¿no? Entonces, si estuviéramos hablando de pan, tendría que comer pues mucha, como unos 8 panes, tal vez, o 7 para poder llegar a cubrir el requerimiento de carbohidratos, perdón, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando el requerimiento, como se han podido dar cuenta, es bastante elevado, es cuando se empieza a utilizar lo que son ya los suplementos, ¿no? Los suplementos energéticos.
¿Se puede llegar a cubrir con la alimentación? Como se han podido dar cuenta, sí. Michael Phelps, que ha sido, bueno, que les estaba comentando, era un nadador que consumía bastante más alimentos que suplementos, y era el mejor deportista del mundo. Actualmente sigue siéndolo, ¿no? Entonces sí se puede llegar a cubrir con los alimentos, pero esto va a depender mucho de la tolerancia al, bueno, al volumen de alimento que se le esté dando al deportista, ¿no? También la cantidad de proteínas a administrar 4 horas antes de las competencias, pues tiene que ser moderada. Entonces vamos a utilizar el rango inferior del requerimiento por kilogramo de peso. Habíamos dicho que, ¿cuál es el requerimiento? ¿Se acuerdan? Los que han estado viendo las anteriores diapositivas. ¿Cuál es el requerimiento proteico de un nadador por kilogramo de peso, chicos? Chicos, ¿alguien? ¿Chicas? Bueno, parece que no es tan, eh, bueno, esperemos que estén atendiendo, ¿no? Pero el requerimiento es de 1.2 a 1.7 gramos por kilogramo día, ¿no? Entonces habíamos dicho que tomamos el rango inferior si estamos hablando 4 horas antes de la competencia, ¿no? Bueno, también hay que tomar en cuenta que al igual que en los deportes de resistencia, se tiene que incluir alimentos con bajo contenido de grasa, obviamente por el retardo del vaciamiento gástrico y la digestión, y también la fibra para facilitar y minimizar lo que son los malestares gastrointestinales durante la competencia. Entonces, bueno, eso para tomarlo en cuenta. Y esto ya lo habíamos hablado anteriormente, que es importante no dar al deportista alimentos que ellos no conocen, que nunca han consumido, ¿no? Y que también sean sencillos y de fácil digestión. ¿Esto qué quiere decir? Que es mejor darle, por ejemplo, una papa cocida, por ejemplo, ¿no? A darle un pastel con papa y jigote y verduras, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de ver la la forma que el alimento sea de más fácil digestión, ¿no? Y eso también es parte de nuestro trabajo. Nosotros somos las personas más capacitadas, idóneas para poder dar consejos sobre qué tipo de alimentación y qué tipo de forma de preparación, corte, cocción son necesarios para que el alimento sea bueno, que sea de mucha más fácil digestión que uno, bueno, que no, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a cubrir de 500 a 800 kilocalorías 3 horas antes de la competencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, aparte, carbohidratos es importante también el requerimiento calórico. Se puede llegar a consumir una taza de leche, cereales, azucarados, una rebanada de pan con queso y miel, zumo de frutas, que es un alimento de alto índice glucémico. Si tiene una buena tolerancia a la comida, puede consumir una pasta con tomate, obviamente no tan abundante, pero sí puede llegar a consumir una ensalada cocida, yogur con fruta y pan, ¿no? Esos pueden ser unas ideas de más o menos qué puede llegar a consumir el deportista 3 horas antes de una competencia. No recomendar nada frito, comida rápida, bebidas carbonatadas como Coca-Colas, ¿no? Nada que tenga gas, y la bollería como tal, ¿no? Pasteles y todo eso. Al igual que en los deportes de resistencia como el maratón, media maratón, ¿no? Ciclistas, habíamos dicho que también se necesita una gran cantidad de calorías en este tipo de deportes. Entonces se tiene que realizar una carga de carbohidratos de igual manera 2 días previos antes de la competición, ¿no? Hay que tomar en cuenta que hay que aumentar el requerimiento de carbohidratos, ¿no? Siempre tomando en cuenta los rangos superiores antes de las competencias. También hay que tomar en cuenta la pérdida de los fluidos mediante obviamente el sudor que el deportista va a perder, entonces hay que tratar siempre de reemplazarlo y también proveer hidratos de carbono para mantener la glucosa sanguínea
sanguínea aproximadamente 30 a 60 gramos por hora de actividad. Este tipo de, este tipo de aporte de gramos de carbohidratos, más que todo, se hace mediante la suplementación, ¿no? Por ejemplo, un gel nutricional, que se lo vamos a ver más adelante, llega a cubrir hasta 90 gramos de carbohidratos, ¿no? Entonces, solamente en unos 30 ml de la presentación de este, ¿no? Entonces, pero también se puede ver otras opciones también, por ejemplo, con hidratantes que tengan también hidratos de carbono, ¿no? Esto es más que todo, hay que tomarlo en cuenta antes de las competencias, ¿no? Y el tipo de competencia al cual estemos refiriéndonos, si es que dura más de una hora, por ejemplo, recién es donde empezamos a utilizar esto, ¿no? De 30 a 60 gramos por hora de actividad de carbohidratos que se tiene que proporcionar para poder tener siempre las reservas de glucógeno muscular de la manera más óptima posible. Hipercompetencia, eso ya quiere decir que es una hora antes de la competición, no grasa y baja cantidad de proteína, no fibra, también alimentos que no sean nuevos, alimentos de índice glucémico que ya sean bajos, ¿no? Fácil digestión, temperatura y cantidad. Hay que tomarlo en cuenta. Si estamos hablando de que el alimento tiene que tener una mayor digestibilidad, la temperatura debería ser caliente o fría, chicos. Caliente. ¿Qué dicen los demás? ¿Existe una mejor digestibilidad de consumir, por ejemplo, un alimento caliente o un alimento que sea tibio o un poco más frío? ¿Cuál será de más fácil digestión? Alice, creo que lo vi al revés. Es de tibio a frío, tiene menor permanencia gástrica. Sí, muchas gracias, así es. Entonces nosotros tenemos que tratar incluso de ver la temperatura del alimento, ¿no? No podemos dar alimentos que sean calientes, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tratar siempre de darlos tibios, fríos, en su preferencia también del deportista, ¿no? Tal vez si no le gusta lo frío, se le puede dar algo tibio, pero no darle nada caliente, ¿no? Para que también podamos ayudar al peristaltismo intestinal y la digestión sea mucho más rápida. Acá tenemos también lo que es la alimentación del nadador después de la competición. La meta es recuperar la pérdida de líquido, electrolitos, energía e hidratos de carbono, que es lo más importante, la primera hora donde la la metabólica se encuentra más activa y podemos hacer la reposición si es posible, no más del 50% de lo que ha llegado a perder durante la competencia, ¿no? La recomendación para recuperar los niveles de glucógeno es de 1 a 2 gramos por kilogramo de peso por kilogramo de masa corporal durante los primeros 30 minutos y cada 2 horas por las primeras 6 horas. Entonces tenemos que hacer una periodización, fraccionamiento de la alimentación cada 2 horas, ¿no? Entonces el deportista va a tener que consumir muchos más tiempos que comida bueno, post competición que un día habitual de entrenamiento, eso para que lo tomen en cuenta, ¿no? Eh, y tomando en cuenta que hay que, más que todo, priorizar lo que son los alimentos fuentes de hidratos de carbono para poder cubrir el requerimiento que se necesita. El aporte de alimentos con proteínas en este periodo tiene como objetivo reparar y construir el tejido muscular. Sabemos que durante una competición existe un daño, ¿no? A nivel de las fibras musculares por el esfuerzo que se llega a tener durante la competencia, independientemente si es un deporte de contacto o no, ¿no? Por el mismo hecho de el esfuerzo intenso se llega a ver una ruptura de las fibras musculares, lo cual nuestra función es tratar de reparar y construirlas. Entonces, priorizar primero lo que son los hidratos de carbono
como base, digamos, de nuestra pirámide en la etapa post-competencia, que es lo más importante. Después está lo que es la hidratación, tratar de mantener lo más hidratado al atleta, ¿no? En este caso se puede utilizar diferentes métodos para poder identificar el grado de hidratación del deportista, por ejemplo, utilizando un refractómetro que se puede medir el grado de sedimentación de la orina para poder identificar los rangos en los cuales se encuentran, si está deshidratado, si está deshidratado moderada, severa o levemente, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta ese tipo de evaluación antes y después de una competencia para poder también identificar cuánto este deportista llega a perder de líquidos durante ese periodo de competición. Y así también nosotros poder realizar una reposición de los mismos, ¿no? Y también el requerimiento proteico hay que tomarlo en cuenta como último punto, ¿no? Más importante en este periodo de 30 minutos post competencia es la hidratación y la recarga de hidratos de carbono. Reponer rápidamente las reservas energéticas, rica en carbohidratos tiene que ser la dieta, tomar 2 gramos por kilogramo de peso de hidratos de carbono cada 2 horas hasta las 6 horas post competición, como les estaba mencionando, reponer líquidos y electrolitos, para poder asegurar nutrientes para la optimización y reparación de los tejidos, ¿no? Entonces, en esta etapa, las proteínas va de 1 gramo por cada 2.5 gramos de hidratos de carbono que estemos nosotros aportando en este periodo de esta ventana metabólica de, bueno, esos 30 minutos hasta las 6 horas post competencia, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta. Entonces, si damos 2.5 gramos de hidratos de carbono, tenemos que dar 1 gramo también de proteína. Tenemos que también dar lo que son los ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales y antioxidantes, ¿no? Pero priorizar siempre los hidratos de carbono y proteínas. Si estamos hablando de, dependientemente del tipo de deporte o subdisciplina que estemos hablando, si estamos hablando de un ejercicio de moderada intensidad o intensa, más de 1 hora de actividad física, la ingesta de hidratos de carbono va a ser cada hora, ¿no? Estamos hablando de esto ya en cuanto a la reposición de los hidratos de carbono como tal. Si estamos hablando de un ejercicio intenso, tiene que ir de 1 a 1.2 gramos por kilogramo de peso cada hora en las 4 horas tras el ejercicio. No, si estamos hablando de un ejercicio de moderada a baja intensidad, hablando de unos 30 a 60 minutos de actividad física, de 5 a 7 gramos por kilogramo de peso ya día, ¿no? Y eso ya lo podemos ir fraccionando en los diferentes tiempos de comida del día. Intenso y de moderada duración. Eso, por ejemplo, es en las pruebas de 50 metros, que es el estilo más que todo libre, va, va de 7 a 12 gramos por kilogramo de peso día. Y extremadamente prolongada, por ejemplo, en los deportes de mixtos, como ser el triatlón o Ironmans, o que son más de 2 horas, 3 horas, por ejemplo, tiene que ser de 10 a 12 gramos por kilogramo de peso día. Esto en cuanto a la reposición de los hidratos de carbono. Los alimentos ricos en carbohidratos post competición de alto índice glucémico, que es muy importante tomar en cuenta, no puede ser 50 gramos de azúcar, puede ser 70 gramos de cereales de desayuno, ¿no? Que sabemos que tienen bastante cantidad de más de azúcar que de cereal, ¿no? 75 gramos de arroz, 100 gramos de pan blanco, ¿no? Esto vamos a tener que nosotros ir eligiendo acorde también al deportista, ¿no? No podemos nosotros imponer, digamos, por ejemplo, no, tienes que comerme 75 gramos de arroz, por ejemplo, post competencia, ¿no? Si el deportista no puede, tal vez tiene algún problema gastrointestinal, tenemos que buscar opciones en las cuales el deportista sí pueda llegar a consumir, ¿no? O tal vez alimentos de mucha más fácil digestión, que sean en una forma ya líquida, tal vez ya no sólida, puede ser un zumo de frutas, puede ser un zumo de verduras, ¿no? Eso ya es
conociendo a los deportistas, ¿no? Para poder también ver su tolerancia. Y por último, antes de terminar, vamos a hablar de lo que son las vitaminas y minerales, las recomendaciones dietéticas aconsejadas, ¿no? Más que todo, el requerimiento diario de las vitaminas y minerales se va a llegar a cubrir con la alimentación, si es que también tomamos en cuenta la cantidad de alimento que estamos dando. Normalmente, si estamos hablando de 4.000 kilocalorías, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 calorías, casi siempre se llega a cubrir las vitaminas y minerales que acorde a su edad el deportista necesita, ¿no? Nutrientes de interés que tenemos que tomar en cuenta son el ácido fólico, las vitaminas del complejo B, ¿no? El calcio y el zinc, que también ayudan a la contracción muscular, ¿no? Que es muy importante para evitar lo que son los calambres y también para la recuperación muscular. Bueno, chicos, creo que ahí nos vamos a quedar. Vamos a entrar la siguiente clase al tema de la hidratación, ¿no? La suplementación y eso ya, con eso estaríamos terminando lo que es natación. ¿Tienen alguna duda, pregunta antes de poder terminar la clase? Licenciada, una pregunta en cuanto a las vitaminas y minerales. ¿Hay algunas recomendaciones o establecidas para los deportistas o no hay ninguna? No les he puesto en esas diapositivas porque sí, sí hay efectivamente, pero va a depender mucho del tipo de subdisciplina que nosotros estemos refiriéndonos, ¿no? Si estamos hablando de natación en aguas abiertas o que son de distancias más prolongadas, tenemos que tomar en cuenta que el requerimiento, por ejemplo, de vitamina C se triplica, por ejemplo. Y también el requerimiento del complejo B también se duplica, ¿no? Entonces, esto va a ser muy dependientemente del tipo de disciplina al cual nosotros estemos refiriéndonos. Eso, si quisieras tener más información, digamos, del requerimiento de vitaminas y minerales, dependiendo del tipo de subdisciplina de la natación, se puede buscar artículos científicos en los cuales te puedo indicar, donde puedes ver ya más detalle por disciplina, ¿no? Que tú quisieras saber o tal vez ahondar un poco más el conocimiento en ese aspecto. Está bien, licenciada, sí, por favor, sí se puede. Con gusto, claro. Si me haces recuerdo, te lo voy a pasar algún artículo de referencia. Ok, gracias, licenciada. De nada. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta, chicos, antes de terminar la clase? Bueno, si no hay ninguna otra duda, pregunta, bueno, antes de finalizar voy a llamar la asistencia. Efectivamente, no la voy a tomar como una asistencia obligatoria, como les estoy diciendo, les repito, pero sí voy a tomarlo en cuenta para las personas, bueno, y el interés que tengan para poder realizar el trabajo de campo. ¿Y esto por qué? Porque el espacio y que nos están dando los centros de deportivos es bastante limitado, ¿no? Entonces, a mí me pidieron en reunión de que, bueno, la cantidad de estudiantes que nosotros tenemos, si bien es pequeña, que son 22, 21 ya, no se va a poder llegar no van a poder tal vez cubrir en su totalidad. Entonces, no voy voy a tomar solamente las personas que realmente estén capacitadas, que tengan el interés para poder realizar las prácticas, especialmente en las competencias, en el trabajo de campo, en los partidos de fútbol, ¿no? La parte sí de práctica como tal, sí la van a realizar por ejemplo,
educación nutricional, en ayudar o en la parte de la composición corporal a los nutricionistas asistenciales en las evaluaciones que tengan los deportistas, claro, efectivamente, pero solamente las personas que realmente estén interesadas y que vea que tengan el conocimiento adecuado para realizar el trabajo de campo como tal, son las que la van a realizar. ¿Ya? Entonces, sin más que decir, si no tienen alguna otra duda, voy a empezar a llamar la asistencia. Estoy teniendo problemas con mi computadora, chicos, entonces por favor, si me van a ir cada uno en orden, identificándose, yo voy a ir anotándolos en la lista. Pueden ir tal vez anotándolo en el chat si pueden, o también pueden decirlo, utilizan el micrófono, por favor. Está bien, Lisa. Ya, Weimar presente, tengo anotado. Lucía, Mariela, Mariol, Giselle, Jorge, Daniela, ¿quién más? Lisa no puedo escribir. Ginger Lily presente. Ginger presente, ya. Maribel Vilca, Lisa, licenciada Brand. ¿Me anota? Giselle presente, Ginger presente, Maribel Vilca. Lisa, me también presente. Maribel, perfecto. Lisa, Jazmín,